Todos vimos anime de niños, aunque en ese momento ni sabíamos que se llamaba anime. Crecimos con Dragon Ball, Pokémon, Naruto o Digimon, pero eso no cuenta, porque no lo elegíamos, solo era lo que estaba en la tele. Pero todos tenemos un momento, ese momento donde pasas de ver anime a buscar anime. En mi caso, ese momento llegó en 2009, con 13 años, internet de rancho y en el peor lugar posible. No estoy orgulloso de decir esto, pero el anime que me metió de lleno en este mundo lo encontré en una página. Así fue como llegué a Sora no Toshimono, un anime que parece hecho para pajeros, pero en realidad es mucho más turbio de lo que cualquiera imaginaría. Corría el lejano 2009, secundaria, hormonas a punto de provocar un apocalipsis nuclear y yo viviendo en un rancho con internet de 100 kilobytes con suerte. Ver YouTube era un evento especial. Tenías que levantarte a las 5 de la mañana, rezarle al módem y a tus vecinos para ver que nadie estuviera conectado y aún así el video cargaba en calidad perecicopero. Pero había una alternativa, una plataforma olvidada por Dios y por el algoritmo, Tu.tv. Sí, esa madre donde medio internet pobre sobrevivía gracias al formato .flv. Y ahí fue donde empezó todo, porque antes de hacer videos de anime en 2014, yo ya era un niño pendejo intentando ser bloguero, fan del Wherever Tomorrow, claramente. Me subí al tren del mame con 13 años, subí mis blogs a Tu.tv porque en YouTube era imposible con un internet precario, y probablemente siguen ahí arruinando mi legado digital. Pero Tu.tv tenía algo que en ese momento lo hacía superior para mí a YouTube, una sección más 18. Así, sin filtros, sin preguntas, sin dignidad. Podías ver Robot Chicken y 2 clics después cambiarte completamente a la depravación. Y fue ahí, en ese pantano digital, donde encontré una miniatura que cambió mi vida. Los enormes argumentos visuales de Icarus. Y claro, yo con 13 años hice lo que cualquier ser humano en mi situación habría hecho. Le di clic. Pero conforme avanzó el video, algo no cuadraba. Sí, había fanservice. Había situaciones absurdas, pero eso no era porno. Y en lugar de cerrarlo como una persona funcional, me quedé, porque de repente la historia empezó a pegar, y cuando llega esa escena donde Icarus está dispuesta a desaparecer por un simple deseo de Tomoki, entendí algo. Esto no era lo que vine a buscar, pero es mejor. Sora no Toshimono nos cuenta la historia de Sakurai Tomoki, un estudiante de preparatoria que, al igual que su servidor en ese entonces, es un pajero, un cabrón cuyo mayor sueño en la vida es vivir tranquilo sin que nadie lo moleste, rodeado de bragas, pechos y paz mental, el sueño de cualquiera. Pero claro, eso se va al carajo cuando aparece en su vida un ángel caído del cielo, literalmente, una morra voluptuosa, tal y como le gustan a Tomoki, pero con alas, y con cero intención de pasar desapercibida. Su nombre es Icarus, y desde el momento en el que llega, se encadena a él, declarando que será su sirviente y que cumplirá todos y cada uno de sus deseos. Y aquí es donde la cosa se pone rara, porque no es metáfora, no es exageración, es literal. Icarus tiene la capacidad de cumplir cualquier deseo, como cuando Tomoki, en uno de sus impulsos pendejos, desea quedarse completamente solo en el mundo, y ella lo hace. Así de fácil, así de peligroso. Y es justo ahí cuando tanto Tomoki como tú se dan cuenta de algo. Esto no es una situación divertida, es una bomba de tiempo. Porque Icarus no entiende matices, no entiende intenciones, no entiende sarcasmo, solo obedece. Y cuando Tomoki, asustado, le pide que desaparezca, ella está dispuesta a hacerlo, de la forma más literal posible. Y así, con una premisa completamente absurda, es como comienza Sora no Toshimono, un anime que te vende ecchi, comedia y romance, pero que desde su primer capítulo ya te está avisando que debajo de las bromas hay algo mucho más oscuro de lo que parece. Y contra toda lógica, seguí viendo el capítulo 2, 3, 13, y cuando terminé, me quedé con esa sensación rara de qué chingados acabo de ver y por qué me gustó tanto. Porque sí, si la ves por encima, Sora no Toshimono parece una obra hecha para pajeros de manual. Los primeros capítulos son un desborde de comedia y fanservice, con un Tomoki haciendo el tonto mientras Icarus cumple todos sus antojos, el combo perfecto para cualquier puberto.
Alrededor de Tomoki, además de Ícaros, hay un grupo de personajes bastante peculiares. Sohara, su amiga de la infancia, cuyo único propósito en la vida parece ser bajarle los humos a punta de putazos cada vez que se pasa de lanza a Tomoki. Mikako, presidenta del consejo estudiantil, sádica, rica y peligrosamente entretenida. Y su gata, que a simple vista parece el más normal, pero en el primer capítulo se avienta del techo con alas hechas de papel maché porque está obsesionado con descubrir un mundo más allá del nuestro. Y aunque todo esto suena ridículo, funciona, porque muchos de estos momentos son genuinamente divertidos, te hacen reír, te relajan, te hacen bajar la guardia, porque justo ahí es donde está el truco. La serie usa todo eso como un disfraz, como anestesia, para contarte algo mucho más pesado de lo que aparenta. Porque entre todo ese caos hay algo que no cuadra. Desde el inicio, Tomoki tiene un sueño recurrente donde alguien le pide ayuda, y cuando aparece Ícaro, ese sueño cambia. Ahora ya no solo es una voz, hay una conexión, una sensación de que todo ya había pasado antes, y mientras tú apenas empiezas a sospechar, la serie empieza a subir la apuesta, porque Ícaros no es la única, empiezan a aparecer más angeloids. Pero estas no llegan siendo torpes o serviciales, llegan con órdenes de capturar a Ícaros, y si es necesario, matar a Tomoki, y de repente lo que parecía una comedia ecchi se convierte en algo mucho más incómodo, porque cada que la serie se pone seria, te recuerda que Ícaros no es una persona, es una arma, una que no entiende emociones, solo órdenes, y mientras todo esto pasa, su gata empieza a notar algo raro. El cielo comienza a distorsionarse, como si algo estuviera observando desde arriba, como si ese nuevo mundo que tanto buscaba fuera real, y ahí es donde todo empieza a tomar forma. Los angeloids no vienen de la Tierra, ni siquiera de algo que podamos entender fácilmente, vienen de un lugar que parece más una dimensión que un cielo, un lugar donde no son libres. Y aunque la serie intenta constantemente regresar al chiste fácil, al fanservice, a la comedia absurda, cada vez le es más difícil ocultar lo que realmente está pasando de fondo, porque esto ya no es de deseos cumplidos, va de control, de esclavitud, de algo mucho más peligroso, la idea de que incluso tus propios deseos pueden no ser realmente tuyos. Y bueno, también un montón de peleas bien violentas con chicas pechugonas, porque sí, todo esto que acabo de contar sigue siendo Sora no Toshimono. Y hasta ahí es donde llegan las 2 temporadas del anime, justo cuando la historia empieza a ponerse realmente interesante. Todo lo demás y el resto de contexto y cosas muy complicadas pasan en el manga. Después vienen 2 películas. La primera funciona como una continuación directa, y aunque mantiene el fanservice, se clava más en temas como la identidad y el libre albedrío. Todo esto a través de un personaje que en teoría nunca existió, una compañera de clase de Tomoki que en realidad era un angeloid con la capacidad de manipular el tiempo. Así que sí, ahora también estamos hablando de bucles temporales. Y sí, esto sigue siendo un anime ecchi. Luego viene la última película, que intenta adaptar el final de la obra. Pero si la ves sin haber leído el manga, lo más probable es que no entiendas qué chingados está pasando. Al final, la historia de los angeloids es mucho más grande de lo que el anime alcanza a mostrar. No estamos hablando solo de ángeles que cumplen deseos, estamos hablando de seres creados como herramientas, programados para obedecer, sin derecho a cuestionar, sin derecho a decidir. Seres atrapados en un sistema, controlados por identidades que se hacen llamar dioses, pero que en realidad no son más que otra forma de tiranía, que nacieron para ser herramientas, pero que también en el fondo tienen deseos y sentimientos, y en medio de todo eso, un humano, un idiota, un pervertido, pero también alguien que sin darse cuenta empieza a romper ese sistema. Porque mientras más avanza la historia, más claro queda que esto nunca fue de fanservice, fue sobre identidad, sobre qué significa realmente tener voluntad propia, sobre cambiar de perspectivas y madurar. Y lo más irónico es que es una de las historias más incómodas sobre el control, esclavitud y libre albedrío. Y te la están contando un anime lleno de chistes de bragas y pechos. Y tal vez por eso funciona, porque te hace reír, te hace bajar la guardia, y cuando menos te lo esperas ya estás metido en algo mucho más profundo de lo que jamás esperabas. Soledad, deseo, libre albedrío, el valor de existir por uno mismo. Eso es lo que realmente es Sora no Toshimono. Así que lo que empieza como un anime ecchi genérico termina siendo algo mucho más raro, más incómodo,
y mucho más interesante de lo que cualquiera esperaría. Es como si mezclaras The Truman Show con Blade Runner 2049, pero con viajes en el tiempo, ángeles y bueno, muchas chichis. Y contra todo pronóstico funciona. Y es curioso, porque no llegué a esta historia buscándola. No llegué por el drama, no llegué por la narrativa, ni siquiera sabía lo que estaba viendo. Llegué por morbo, por calentura, por estar en el lugar equivocado a la edad equivocada. Y aún así terminé encontrando algo que me quedó mucho más tiempo que cualquier otra cosa de esa época. Porque a veces las historias que más te marcan no son las que buscas, son las que te encuentras por accidente. Y tal vez por eso después de tantos años sigo recordando el día que encontré a Sora no Toshimono, en el peor lugar posible.